Gracias, Murdoch. Buenos días, queridos amigos. Una semana más, lunes de INADEC. Como siempre, los lunes de INADEC, los catedráticos y la gente allegada al Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico están con nosotros para compartirnos su experiencia, su sabiduría, su trayectoria y sobre todo en temas muy importantes. El doctor Juan Tapia Mejía es quien nos acompaña el día de hoy, queridos amigos. Es juez 38º de lo familiar. Nace en el Distrito Federal con estudios profesionales con la licenciatura en Derecho, con especialidad en Derecho Familiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, titulación en 26 de abril de 1988. Con actividades académicas y publicaciones en diferentes medios, catedrático en Centro de Estudios Tecnológicos y Universitarios IAMP, Centro de Estudios Universitarios, Universidad Femenina de México, del Valle de México, Universidad Latina, IEJ, ponente en el 11º Congreso Internacional de Derecho de Familia en Bogotá, Colombia, en septiembre del año 2000, el 12º Congreso Internacional de Derecho de Familia en La Habana, Cuba, en el Congreso Internacional sobre los Derechos de la Familia y el Menor en 2002, en el 13º Congreso Internacional de Derecho de Familia en Sevilla, Huelva, España, diplomado en Medicina Familiar, Derecho y Psicología de la Familia en la Universidad Autónoma de Sonora, curso de especialización sobre los derechos de la niñez en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, autor del proyecto de reforma al Código Civil y otros ordenamientos en materia de custodia y convivencia, autor del proyecto original de iniciativa para suprimir las causales de divorcio necesario. En la trayectoria en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, como secretario conciliador y secretario de acuerdos por Ministerio de Ley, juzgado sexto de lo familiar, juez por Ministerio de Ley y secretario de acuerdos del ramo civil, juzgado segundo mixto de paz, secretario proyectista y de acuerdos en el juzgado 40º de lo familiar, juez ahora mismo en el 38º de lo familiar, esto desde julio de 1993. Como pueden ver, queridos amigos, doctor en la materia que precisamente hoy nos ocupa, el divorcio y sus efectos jurídicos. Bienvenido, doctor, bienvenido. Pues gracias, quiero agradecerle a doctor Miguel Anatolio González, pues, rector de esta universidad, del Instituto de Estudios Nacionales Jurídicos, y pues, al auditorio, sobre todo que nos escucha, tiene la manera de escucharnos para este tema tan importante como es el divorcio y sus efectos, que la gente tiene derecho a vivir una vida feliz, cómoda, tranquila, armoniosa, y pues lo que debemos de hacer es, primero, una buena terapia sería conveniente, se sugiere, antes de llegar a un tema del divorcio. Lamentablemente la ley no lo obliga, sin embargo, como personas, pues debemos de ponderar por una unificación familiar, debemos de hacer lo posible por mantener ese núcleo familiar, que a veces los matrimonios duran muy poco, estos nacen ya vencidos, ¿no? Porque voy a celebrar el acto jurídico del matrimonio y mi pensamiento pues es, si no me va bien, pues voy a divorciarme, ¿no? Desde ahí yo creo que estamos un poquito actuando de forma negativa, mal encaminado con esta relación, sino por el contrario debemos de entender que el matrimonio son cargas que debemos de soportar, son obligaciones que debemos de atender debidamente, y más cuando viene la sobrevivencia de hijos. Es decir, la educación, las obligaciones de crianza son un cúmulo de trabajo, pero común. Precisamente el trabajo que yo desarrollé en el 2004 con el tema de la custodia, la creación de la custodia compartida, sobre el tema de la alienación parental o síndrome de alienación parental, que fue tan atacado, tan discutido por peritos también, pero por el otro lado también tuvimos gran apoyo de peritos en la materia de que los niños eran manipulados por uno de los padres, enajenados, y ¿por qué? Por los temas de rencores, resentimientos, a veces los temas económicos, pues si yo tengo los hijos y voy a demandar una cuestión alimentaria, pues entonces es un beneficio, pero lo estoy viendo desde el punto de vista económico, no de cubrir necesidades tan solo, ¿no? Entonces son esos resentimientos los que había que ir apartando, lo que había que terapiarnos con un buen perito.
Yo creo que con eso vamos, yo creo que ir avanzando en el aspecto legal, porque el aspecto legal yo no considero que sea tan complicado. Lo complicado es que la gente con sus resentimientos no deja avanzar. Y ahora también influye mucho en los abogados. La forma a veces también de cubrir honorarios, son a menos por igualas, son por cantidades fijas, o sea, eso nos da un parámetro para concluir un tema de divorcio pronto, una custodia, una regulación de convivencias, una liquidación de sociedad conyugal, una compensación cuando es separación de bienes, o sea, yo considero que son temas muy importantes que debemos de ponderarlos con una buena ética profesional, ya sea del abogado, ya sea del perito en psicología, para llevar a cabo un trámite de divorcio sano o una controversia en cuanto a conflicto de menores sano también, en el que estén conscientes que los hijos son los que tienen derecho a convivir con sus dos padres de manera igualitaria, de manera armoniosa, de manera respetuosa, y que cumplen de veras con sus obligaciones de crianza. Eso, a grandes rasgos, esa sería una parte del tema, ¿no? Pero entrando en el tema del divorcio, bueno, esto se generó. ¿Por qué se genera el tema del divorcio? En mis estudios que hice primero fueron temas de tesis de maestría, pero también conjugado con el trabajo cotidiano, ver cuántos procedimientos y cuánto sufrimiento hay en la gente, de que acudía al divorcio y tratar de acreditar una de las 21 causales de divorcio. Entonces, los hechos que ocurren en un hogar, en cuatro paredes, es difícil tener ciertos medios de prueba como testigos, a veces como documentales. Tampoco no somos muy dados a ir recapacitando, recobrando o almacenando documentos, ¿no? Entonces, cuando acudimos al divorcio, pues realmente no tenemos muchos elementos de prueba para acudir al simple divorcio, que no hay que confundir con los efectos del divorcio en relación a los hijos, en relación a los bienes. Eso ya son cosas después, diferentes. Claro. En un principio, digo, se hicieron foros por nuestra máxima casa de estudios, una de ellas que es un gran precursor del derecho familiar, que es el doctor Julián Huitrón Fuentevilla, que es una finísima persona, es un gran conocedor del derecho familiar, que fue el precursor del primer código familiar en Hidalgo. En ese congreso que hubo aquí en México se discutía que por qué se iban a dejar desprotegidos a los hijos en el divorcio que era sin causas, únicamente decían, pero si me quiero divorciar, ¿por qué voy a dejar de protegidos? Esos eran los temas. Y yo les decía, es que no me confundan lo que es el divorcio, que son dos cónyuges que ya han luchado porque es cierto, luchan por tratar de reconciliarse, y esto a veces no es factible con tantos, ahora sí, ¿cómo se emplea la palabra? Tanto luchar por su matrimonio de una forma de conciliación, pero los acuerdos no se llegan a cumplir sanamente, entonces se rompen. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, si el acuerdo lo hago mensual, pues ahora lo voy a hacer quincenal, semanal. Es decir, el resultado que me vaya dando es el acuerdo que voy teniendo en cuanto a los espacios, ¿sí? Porque muchas veces vamos olvidando las cosas, es cierto, es algo humano, pero los recordatorios son buenos, pero de una manera respetuosa. Pero a veces los reclamos son con faltas de respeto, son imputaciones, son con culpas. La palabra culpa, que es una palabra que debiera de desaparecer de nuestro lenguaje. Cuando alguno de los cónyuges se erige como juez también, ¿no? Porque está juzgando siempre el proceder del otro. Así es correcto. Por eso yo decía que había que desaparecer la palabra culpa. Es que hay que reconocer los errores y hablar en primera persona. Ajá. ¿Qué es lo que sucedió en el matrimonio? Bueno, aconteció esto que me causó un acto de molestia. Yo voy a informarte lo que me está causando un acto de molestia, pero también te voy a informar lo que me causa precisamente calidez, felicidad. O sea, el amor no se escatima, no se ruega, el amor se da. Entonces, si yo le digo a mi pareja, a mi esposa, a mi esposo, ¿sabes qué? Si quiero que me digas que me quieres, eso es un error.
Lo estoy obligando a algo que no sale por sí mismo, exacto, de forma automática, espontánea. Yo lo que tengo que hacer es informarle. Me gustaría que escuchar que me amas, que me quieres, X cosas. Porque yo lo necesito. Así es. Claro. Ya le informé, pero no le estoy diciendo que me lo digan. Le estoy informando qué es lo que me gustaría a mí. Le especifico a qué horas quiero que me lo diga también, eso ya también es otra cuestión. Sí, a lo mejor cuando llego con una bonita sonrisa, etcétera, ¿sí? Pero incentivo. No, estamos acostumbrados a pedir, a exigir. Mencionaba 21 causales de divorcio. ¿Cuáles son las más frecuentes con las que acuden? Claro, eran las más frecuentes antes del 2008, el adulterio, la falta de alimentación, que era la primera, era la causal 267 del Código Civil para la Ciudad de México. La octava, que era la separación por abandono. Por el abandono el llamado abandono de hogar. Así es, abandono de forma injustificada. Teníamos precisamente la 12, que era la falta alimentaria. Teníamos la 11ª, que era por injurias graves, amenazas, ¿sí? Y teníamos la 18, que era la simple separación sin ninguna causa. Estas causales eran de las más socorridas. Sin embargo, había causales que iban contra los fines del matrimonio, como la 6ª y la 7ª, por enfermedad, contagiosas, hereditarias, graves, por estado de enajenación mental. Entonces, yo decía, bueno, ¿por qué tenemos que dejar un matrimonio que cuando acuden al divorcio lo hacen de una forma muy lastimosa y rompen con los principios precisamente del matrimonio, que el 164 nos establece que debe haber un socorro, una ayuda mutua, una participación? De ahí es la sociedad, ¿verdad? Así es, y resulta que si yo estoy en un estado de enfermedad delicado, grave, es una causal de divorcio. Como si eso sirve, o por eso me están abandonando. Así es. Como si, perdón por la expresión, queridos, pero como si ya fuera inservible, entonces ya no me sirves, claro, ya sí. Necesito separarme de ti. Exactamente, es una palabra fuerte, pero es una realidad. Humanamente es una realidad. O sea, me están tirando. Entonces, eso va contra los fines del matrimonio, que nos dice la ley que en casos de esas enfermedades, a socorrerse, la ayuda mutua, la participación, mi cónyuge me debe de atender, ¿sí? Y por el contrario, no, acude con el abogado para que me divorcie, ¿sí? En ese entonces era como causa de divorcio. La impotencia sobrevenida al matrimonio, la impotencia sexual, frigidez en la mujer, impotencia viril en el varón, ¿sí? También, o sea, ahora, se hablaba de esta impotencia, pero total, no parcial, porque ocurría un fenómeno, o humanamente ocurre un fenómeno, más en el varón, de una impotencia parcial, que es a lo mejor yo no tengo una erección, no tengo líbido, a lo mejor ya con mi esposa por tanto conflicto que ha habido, pues no, pero sí lo tengo con otra persona. Entonces, ¿cómo vamos a probar cosas de esa naturaleza? Va contra la dignidad, ahora tengo que probar. ¿Con qué? Pues con otra persona tendríamos que hacerlo. Y a lo mejor en una cámara de GC. Sí, o sea. Qué fuerte y qué grave por tener que llegar hasta esa instancia, así ¿no? Es. Y que todo el mundo se entere las causas que a veces se emplazan en los domicilios, en las fuentes de trabajo, etcétera, y se entera todo el mundo, ¿no? Entonces va contra la dignidad humana. Entonces, hoy digo ya la Constitución no lo tutela, que es el artículo 1, que debemos de manejar los derechos humanos, y el principal es la dignidad. Entonces, por eso me di a la tarea de suprimir todas estas causales de divorcio, y si en el matrimonio vino por una voluntad plena, tranquila, a gusto, pues también el divorcio. Si considero que ya no es viable, ya luchamos por tantas reconciliaciones que hubo, y ya no es factible continuarlo, porque los pleitos se daban en el seno del hogar, y esta violencia la veían los hijos. Yo dije, bueno, yo creo que hay que llevar hogares sanos. Preferible dignos. Padres sanos que hogares en conflicto. Así es. Mejor separados que con conflicto permanente y juntos. Así es. ¿Por qué?
Porque algunos dirían, y en ese entonces las oposiciones decían, bueno, una buena terapia. La psicología, sí, sin embargo, la psicología no opera, no es eficaz si la persona no de propia voluntad plena se Exacto. quiere someter a eso. Porque tenemos una cultura de que si acudimos al psicólogo es porque estamos mal de la cabeza, estamos locos, la palabra que se utiliza. Y no es así. El psicólogo es un perito que nos va a ayudar a comunicarnos de forma diferente. Pero no es porque estemos mal de la cabeza, ¿sí? Sino Pero reencontrarnos con nosotros mismos. exacto, pero si se están en este conflicto y no se acude por voluntad propia a una terapia, entonces obligados por el Estado, pues debe ser un poco más complicado, Más ¿no? complicado, es correcto, exactamente. Esa respuesta, esa pregunta es acertadísima, porque el juez obligará en el papel, en la resolución que emite, ya sea provisional o definitiva. Sin embargo, van porque tienen que ir con el psicólogo, sí, pero ellos plenamente no se No desahogan, están no convencidos, salen, sí, sí, claro. no van convencidos y no aflora precisamente su verdadero resentimiento, porque es su enojo con esta persona y muchos estamos acostumbrados a irnos quedando callados de los que nos va doliendo, ¿sí? Todo el resentimiento, sobre todo hablando de años, cuando ya pasan más tiempo, ¿no? Así es. Cuando este resentimiento se va acumulando, llega un momento cuando ya hay una explosión de caracteres, ¿no? Claro. Y ya es mucho más complicado llegar a una conciliación. Así es correcto. Yo siento que en el ámbito jurídico debiéramos de tener cercano al juzgador, a lo mejor un psicólogo. Esto se trató de lograr en las reformas del 2004, que hubiera un psicólogo para atender a menores, pero también atender a las partes en conflicto. Sin embargo, ese presupuesto no se pudo lograr. ¿Por qué? Porque esa comunicación sería más viable atendiendo el conflicto cercano. En ese momento se están presentando las cosas, ¿sí? El actuar de forma espontánea, a veces muy drástica, muy arrebatada. Porque ya cuando van tranquilos, no, pues dicen, a lo mejor como entrevista, el psicólogo dicen lo mejor de su vida. Claro. Y no es así, vemos un expediente enorme, con una infinidad de recursos, de medios de impugnación, con abusos, pero con tal de mantener esa relación ahí. Es decir, se utilizan a veces procedimientos para amalgamar a la otra persona, pero al menos verlo con enojo. Por eso se dice una frase que dicen que si hay mucho rencor, mucho resentimiento con una persona, porque la persona es la más importante en su vida, pero la forma no es la adecuada. Hay que decir los sentimientos. Es decir, cuando viene la escucha del juez con las partes para tratar de limar esas perezas, llegar a un buen convenio, habría que preguntarle, yo lo hago, ¿usted todavía quiere a su esposa? Y vemos en su rostro, bueno, es que titubean, sí, gracias. ¿Usted todavía quiere también a su esposo? Y vemos, bueno, sí, entonces, o sea, ¿por qué no luchan? Hay una lucha de poder ahí. Exactamente. Usted como juez se da cuenta cuando Sí, hay una lucha de poder fuerte. Se da uno cuenta precisamente con esos titubeos, pero hay un resentimiento que no deja. O sea, es decir, si yo le digo que amo a mi esposa, que la sigo amando con gran locura, con pasión. ¿Es como darle poder? Es como darle poder, pero eso es una inseguridad. Es una inseguridad muy fuerte. Okay. ¿Por qué? Pienso que yo me desnudo, pienso que yo soy frágil, débil. Sentirme vulnerable. Así me siento vulnerable, lo que no es cierto. Decir mis sentimientos, mis emociones, de una forma respetuosa y además con la verdad, no nos debilita, nos hace más fuertes, porque nos hace honestos, leales a nosotros mismos. Pero la cultura que tenemos en México va contraria prácticamente a todo esto que nos está diciendo. Es correcto porque estamos acostumbrados al qué dirá la gente, al qué dirá el otro. O al que si desnudas tus sentimientos, más en el caso de los hombres, ¿sí? Eres menos hombre ante los ojos de los otros hombres. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Esta prevención de las que nos hablaba en un inicio. Buscar la seguridad de nosotros mismos, buscar al terapista que me dé mi seguridad, porque eso deviene de las raíces de nacimiento y del desarrollo.
un niño pequeño, le decimos a qué edad, hasta qué edad se le debe de amamantar y qué significa de acuerdo a los peritos. Dicen, bueno, el amamantamiento tiene que ver con 3 años mínimo. Ah, pero ¿qué significa el amamantamiento? No nada más el lácteo, porque el lácteo vitamínico nos dura, de acuerdo a los pediatras, 6 meses. Sí, pero no es eso, es el calor, es la calidez que le está transmitiendo la madre a su hijo, a su hija. Bueno, de acuerdo a los, perdón que lo interrumpa, querido doctor, Sí. pero de acuerdo a los pediatras y de acuerdo a lo que se maneja en el entorno mundial, porque también aquí influye mucho estas empresas, Sí. emporios que Sí. viven de la lactancia. Claro. Y obviamente que si lactan 3 años, pues no van a vender tanto. Digo, aquí influyen muchas cuestiones, ¿no? Muchísimo, pero porque nos falta una información adecuada. Así es. Un conocimiento bien documentado. Porque yo decía, esos 3 años, sí, la madre le va a dar seguridad al niño, pero ¿qué es lo que le da el padre cercano al niño? Le da fuerza, por eso necesita ese complemento de los dos. Pero aquí por ese famoso lácteo, no, pues vendan la fórmula tal, separen al niño. Bueno, hablamos de una separación por necesidad. La madre tiene que trabajar hoy en día. Sí. Por las condiciones en que vivimos, sí. La Corte determinó es que no hay un abandono de los hijos, jurídico no hay un abandono, pero psicológico sí hay un abandono de hijos, claro. Ese desprendimiento es brutal, ¿no? Sí lo hay. Por eso digo que todos debemos de llevar a cabo una terapia para volver al pasado y curar nuestro presente y hacer mejores hombres, mejores esposos, mejores esposas. Ya con esta historia, entonces sí, acudimos a un divorcio de forma diferente. Ya no tenemos por qué enfrascarnos con resentimientos, con echar culpas, sino con buscar soluciones. Si entre adultos no fue posible, bueno, entonces ahora voy a atender la necesidad de mis hijos de una forma respetuosa. No ocultar los alimentos que debo de otorgarle, como dice la palabra jurídica en nuestro artículo 308 de nuestro Código Civil, que es la comida, el vestido, el calzado, sí, la diversión, la salud. Tercera etapa de la edad, bueno, las cuestiones geriátricas. Entonces todo esto ya lo voy a hacer de una forma diferente, entonces un procedimiento pues sí va a ser muy corto. Hoy tenemos 2 clases de procedimiento, de acuerdo a eso 266, que nada más necesita la voluntad de uno de los dos de no querer continuar con ese matrimonio, ¿sí? Y entonces hay 2 procedimientos. Uno, si acuerdan los dos, divorciarse será un divorcio más o menos, como hacía antes, de manera voluntaria. A una solicitud del divorcio se le va a acompañar el convenio. Ese convenio tiene que tener todo lo que nos establece nuestro artículo 267 del Código Civil, que es la situación jurídica de menores, que establece sus alimentos, la custodia de quién la va a detentar, la forma de llevar a cabo las convivencias, si hay una sociedad conyugal del régimen que hayan celebrado, pues la forma de liquidarlo, la forma de administrarlo ante el procedimiento, y si fue una separación de bienes, bueno, la compensación a que tiene derecho el cónyuge que se dedicó preponderantemente al hogar y al cuidado de los hijos, que va desde el 1% hasta el 50%, de 1 a 50%, que es lo que tendría derecho en esas condiciones, pero hay que probarlo, ¿sí? Pero ahí viene una cuestión complicada. En la mayoría de los divorcios, ya cuando se está peleando, depende de la sagacidad o de cada uno de los abogados que quiere. Algunos incluso, a mí me ha tocado ver papás que dicen, no, que yo no los quiero, que se queden con su mamá. Claro. Porque aunque el niño quiere estar con el papá o el juez le diga, tiene edad suficiente para elegir con quién de los dos se va, la mayoría de las veces, obviamente al varón no es tan fácil cuidar hijos, menos cuando no se está acostumbrado. Entonces es más fácil dejar recae la responsabilidad. En las estadísticas no lo marcan, mucho más en las mujeres. ¿Aquí qué sucede? Sí, cuando se hizo la reforma del 2004, precisamente yo pensaba en que hubiera un equilibrio igualitario entre hombre y mujer en caso de conflicto con la situación jurídica de sus hijos, es decir, ¿a quién le voy a detentar la custodia, provisional o definitiva? Yo decía, de acuerdo a la idoneidad de cada padre, al que fuera más idóneo. ¿Por qué? Sí. Siguiendo algunos parámetros de otros países, como Argentina, se busca ahí la idoneidad. Aquí nosotros no.
Nuestro artículo 282 del Código Civil ha establecido, en el Código Civil Federal todavía que está vigente, dice menores de 7 años al lado de la madre en caso de conflicto, se deja la custodia. Después viene una reforma al Código Civil para la Ciudad de México, menores de 12 años al lado de la madre en caso de conflicto, ¿sí? Sin embargo, en 2004 yo dije, bueno, me allegué de mucha información con los peritos, con los psicólogos, terapeutas, ¿por qué esas edades? Entonces se llegó a la conclusión que los niños desde que nacen hasta los 6 años, 7 años, más o menos, adquirían plenamente su personalidad, cómo iban a ser toda su vida. Lo demás es cultura, es aprendizaje, pero su forma, su personalidad intrínseca era hasta esa edad. Entonces yo dije, bueno, que volvamos a los 7 años, se hizo esa reforma, ¿sí? Salvo peligro, solamente las excepciones que se hacen salvo las excepciones, ¿sí? Sin embargo, lo que usted dice, efectivamente, es muy cierto. El hombre, por cultura, siempre hemos sido proveedores, es decir, nos hemos dedicado más tiempo al trabajo que al hogar, y la madre ha sido la que lleva el hogar, que es una carga pesadísima, a lo mejor no se ha sabido valorar como debiera, ¿sí? Ellos trabajan 366 días al año en vez de 365. Con 48 horas diarias. 48 horas diarias. Sí, porque es doble. Sí, pero de ahí vino mi postura para la custodia, la creación de la custodia compartida, que hasta estos momentos muchos no la han entendido. ¿Qué implica la custodia compartida en estos casos? Que el padre y la madre asuman su rol de responsabilidad y cumplan con las obligaciones de crianza de forma igualitaria. Es decir, la madre se hacía cargo precisamente del hijo, de llevarlo a la escuela, de hacer tareas con el niño, llevarlo a los centros de salud, de juntas, de todo ese tipo de labor, ¿sí? Yo dije, ¿por qué no lo hace también el padre? Si también es, que busque los espacios también para llevarlo a cabo. También es parte de su obligación y su derecho de convivencia. Claro, ¿no? Entonces, por eso la creación de esa custodia compartida con varios autores, ¿sí? Entonces, se logró hacer la reforma. Con eso, en el 411 del Código Civil también se creó la figura de la alienación parental, el respeto precisamente de los hijos para los padres, siendo aunque fueran mayores de edad. En el 282 quedó la custodia compartida, pero con una potestad del juez de imponerla de acuerdo a las circunstancias del expediente o del procedimiento, el cómo. Pero aquí también venía otro conflicto, otro problemita por ahí que también no se ha logrado entender. La han sobreentendido la custodia compartida como repartirse al hijo, como que hoy me toca a mí, mañana sí, y ahí se va toda la semana, o una semana y una semana. No, no es así, no es así. Si los padres están bien, respetuosos, sanos, armoniosos, pudieran llevarse a cabo si su cercanía es muy ligera. Sin embargo, digo, aquí en la ciudad se puede hacer de forma diferente. ¿Cómo se han logrado que ellos convengan? Bueno, puede ser de viernes saliendo del centro escolar y depositarlo hasta el lunes en el centro escolar. Entonces ya son varios días. Ahí ya son de común acuerdo. Sí, debieran ser de común acuerdo. Por eso antes era una facultad del juez, que él viendo todos esos elementos, imponerla de esa forma, porque la Convención sobre los Derechos del Niño dice que en caso de conflicto de los padres respecto a sus hijos, ellos deben de convivir de forma igualitaria, como lo venían haciendo. Esa es la redacción de nuestra convención. ¿Y cómo lo venían haciendo? Pues de forma diaria, ¿no? Ahora, si ya no es diario, pero al menos espacios también un poco más largos. ¿Por qué? Para que den lugar a que sí cumplan con su obligación de crianza, que sí hagan tareas, que sí los bañen, que sí los atiendan su estado de salud, su ropa, su comida, todo ello, que asuman el rol de la madre, primaria y no secundaria. Claro. ¿Sí? Entonces, de esa forma tendríamos hogares en cuanto a hijos más sanos, más responsables, ¿sí? Pero un detalle que decían las mujeres en ese entonces, que la ley se hizo para quitarle los hijos a las madres. Fue un error, sino para darle espacios a ellas que pudieran desarrollarse también profesionalmente o simplemente las cuestiones sociales. Voy tranquilamente a tomarme un café con mis amigas porque sé que mi hijo está sanamente con su padre y lo está atendiendo.
Pero eso es en teoría, porque en teoría se escucha excelente, doctor querido, pero en la práctica los niños no sabemos dónde queda el interés superior del menor, sí, cuando los niños psicológicamente se ven más afectados por esta rebatinga que traen los papás. Sí, exactamente. Esta situación, sí, donde el papá sabe, sí, que ese fin de semana le toca a la mamá, le toca a él cuidar a los hijos, pero la mamá tiene una fiesta. Sí. Entonces no paso para que no vaya, ajá, a la fiesta. Y, o sea, esa, sí, situación psicológica a veces, en vez de ayudar a los niños, utilizarlos, sí, como moneda de cambio, como trueque, sí, como aliciente o como así para meter cuña. Y entonces está la otra parte, lo que nos, sí, mencionaba usted, la alienación, sí, parental, que eso muchos no entienden de qué se trata y que nos lo explique, sí, así un poquito eso más es correcto detallado. Lo que acaba de decir exactamente. O sea, usted acaba de decir las palabras sabias. El conflicto no es de los hijos, el conflicto es de los padres que los empiezan a manipular. ¿Pero por qué la manipulación? Cuando rompen su relación, hay una separación, no hay un divorcio, por lo regular, cada uno ya tenía la anterior otra pareja, o la tiene inmediatamente a la simple separación sin divorciarse. O simplemente, aunque no estén casados, tienen otra pareja. Pero ven a la otra persona más feliz que con ellos mismos. Exacto. ¿Qué es lo que les provoca? Un estado de emoción negativa, un resentimiento, un coraje. Y entonces es donde van a utilizar a sus hijos como instrumento de venganza para lastimar al otro. Error, no lastiman al otro, lastiman al niño, ¿sí? Eso tenemos que hacer un acto de conciencia. Quien están lastimando es al niño, no al otro, ¿sí? Al otro es indirecto, pero directamente es al niño. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues efectivamente darnos un espacio, las autoridades, ya sean jurisdiccionales, administrativas, los abogados, y tener estos conocimientos y explicarles de qué se trata. O sea, ¿a quién están dañando? Si la persona que están dañando es porque le quieren, porque no hay otra respuesta. Yo estoy dañando a mi esposa, a mi esposo, porque le amo, pero no soy capaz de decírselo. Volvemos a lo mismo. Claro, ¿sí? Lo que estoy sacando es el dolor que siento y quiero que tú sientas ese mismo dolor que yo estoy sintiendo. Exactamente, es eso. Queremos hacer sentir al otro eso. Entonces es un error. Entonces señalarle a quien están dañando, y de esa forma, de manera respetuosa, las cosas irían cambiando. Pero efectivamente, cuando vienen los ciclos de convivencias que ya se señalan de manera provisional, empezamos a utilizar una serie de pretextos, la madre o el padre, porque no es exclusivo de la madre. No. Es ambos. Pasa mucho con el padre cuando tiene un estatus socioeconómico elevado, sí, la mamá, ajá, quiere quitarle lo más posible, ¿por qué? Para que ya no tengas una vida a la que pueda acceder otra persona y la disfrute, porque yo ya no puedo disfrutar. Así es. Entonces sí, también en ese aspecto sí, vemos, ¿no? Sí, es de los dos. Por eso le digo que no es exclusivo de una mujer o de uno, no, son ambos en caso de conflictos. Habría que aplicar medidas fuertes. Cuando se hizo esta reforma, repito, el 2004, se aplicó el 73 del Código de Procedimientos Civiles, que son medidas de apremio. Uh-huh. Se decía que iba a ser un arresto directo a quien no permitiera convivencias o quien no reincorporara al menor después de efectuar la convivencia. Pero también se modificó el Código Penal, el 172 y 173 del Código Penal. También hice una reforma en la que yo señalaba que si no permitían convivencias era de 1 a 5 años de prisión, y si no se reincorporaba al menor después de efectuar la convivencia también era de 1 a 5 años de prisión. Delito de querella, para que hubiera la posibilidad de eso, de recapacitar qué es lo que están haciendo con sus vidas familiares, con su relación a sus hijos. Lo otro que hoy viene y que la Corte determinó, el cambio de custodia por no permitir convivencias. Pero en ese entonces también hubo un artículo que quedó en el 447 de nuestro Código Civil, uh-huh, que es la suspensión precisamente de ejercicio de patria potestad. ¿Por qué? Por no permitir convivencias, ¿sí? Quien lo tuviera, y entonces cambiaba de un lugar a otro el niño, ¿sí? Ahí tenemos también la otra figura, que es la pérdida de la patria potestad. Por falta alimentaria, que son las más usuales, sí, por violencia. Entonces, el hecho de que hoy en día se pierda el ejercicio de patria potestad sobre uno de mis hijos,
no quiere decir que no lo voy a ver. La Corte determinó que sí se debe de efectuar un régimen de convivencia porque el derecho es del niño, no es del padre, no es de la madre, es del niño. Siempre y cuando las circunstancias sí lo permitan. Si son actos de violencia, tiene que haber una regeneración de ese padre, de esa madre, para no causarle un perjuicio al niño, sin un riesgo. Aquí hay una situación. Cuando hay pérdida de patria potestad por parte le quitan la patria potestad al papá, entonces asume que al no tener patria potestad, entonces ya no mantengo a esos hijos, porque ya no son míos. Así lo asumen en su cabeza muchos. No, esto no funciona así. Eso es un error, no. Exacto. Se quita el derecho a la decisión sobre la situación jurídica de ese niño, de a qué escuelas va, con qué médico va, si va a salir del país. Eso ya no lo puede decidir el padre que perdió el ejercicio de patria potestad, nada más el que la conserva, pero le quedan las obligaciones sí le quedan. Una de ellas, la principal, es la alimentaria, tiene que cubrir todos sus alimentos. En la cuestión de la pensión alimentaria, ¿qué sucede cuando vemos en grandes estadísticas que la mayoría son hombres los que tienen que pasar pensión, claro, que mienten en sus ingresos para dar un porcentaje menor? ¿Por qué sucede? Nuestra cultura, lamentablemente, volvemos a las raíces, es de irresponsabilidad, de evasión de nuestras obligaciones de familia, por esos resentimientos, ¿sí? Sin embargo, también tenemos una figura penal. El 193 del Código Penal nos establece que, en primer lugar, si una persona no cubre los alimentos, se va a integrar una carpeta hoy en día de investigación para gestar la acción penal. Aquí podemos tener un pequeño problema porque mucha gente acude al Ministerio Público en agencia y les dicen, no, es que necesitamos la resolución del juez donde haya requerido de pago o hay un incumplimiento. Eso es un error del Ministerio Público. No, el tipo penal, la hipótesis del tipo penal establece que nada más es suficiente con que haya habido una falta de pago alimentario. Pero otro de los artículos 195, 196 del Código Penal nos establece que sí se requiere para el incremento de la pena, es un agravante, que haya una resolución de un juzgador familiar donde haya requerido del pago alimentario, haya habido un incumplimiento. Pero el antecedente, para saber, claro. Pero eso es para el incremento de la pena, no es para el ejercicio de la acción penal, ¿sí? Entonces, si hay una sanción. Ahora, para los patrones que son los que evaden a veces también la información fidedigna, también hoy hay una acción penal y también tenemos una sanción en materia familiar que podemos aplicar una medida de apremio, porque también son obligados solidarios. El 223 nos establece, ¿sí? Entonces, digo, el 323 del Código Civil nos establece precisamente esa repercusión. Por eso el patrón nos debe de informar fidedignamente cuáles son sus ingresos totales y las deducciones de ley. Y si no lo hiciera de esa forma, se hace acreedor a una medida de apremio, pero también al ejercicio de una acción penal. ¿Sí? Cualquiera de los dos, ya sea el deudor alimentario o el patrón también, ¿sí? Que evade. Ahora, el trabajador también, cuando se sale del trabajo, renuncia a su trabajo con la finalidad de no dar alimentos, también incurre en esa acción también civil y penal, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para estas personas? Bueno, ver si hay otras condiciones como bienes para embargar y rematar y cubrir esos alimentos, ¿sí? Esa es la forma. De lo contrario, el juez se ve imposibilitado. ¿De dónde van a descontar la pensión alimenticia? No hay fuente, no hay bienes. Únicamente cabría el ejercicio de la acción penal por parte del interesado porque es un delito de querella. Pero entonces lo meten a la cárcel y menos aporta. Ahí hay otra situación. Está la otra parte, donde se cambian de estado, emigran para que no los localicen, ya sea en la misma empresa, y ahí se valen de la mayoría de amigos y demás para hacer estas situaciones. ¿Qué puede hacer? Porque si una mamá dice, es que no sé dónde está trabajando, la ley le dice, tienes que traerme todos estos documentos o demás para poder integrar un expediente, para hacer... Pero si lo que está requiriendo es dinero para alimentar a un hijo, ¿cómo va a buscar en otro estado a alguien que está huyendo?
Nosotros nos vemos casi imposibilitados, o sea, el juzgado se ha imposibilitado, ¿por qué? Porque no tiene muchas herramientas. Sin embargo, podemos girar oficios a Hacienda, a Seguro Social, para ver si se logra localizar alguna fuente de trabajo. Repito, si es el patrón el que está evadiendo que en alguna de sus filiales tiene al trabajador, sí incurre en responsabilidad, y el trabajador también, ¿sí? Yo considero que, híjole, estas cosas son de responsabilidad, de lealtad, de honestidad, de ética, ¿sí? Por eso... Y lo que lo hace más complicado es que casi todos son de forma individual, son muy diferentes uno de otro, no cada uno de los problemas o de las... Sí, el otro problema aparejado, ahorita se me vino a la mente para que no se me vaya a pasar, en relación a los alimentos, cuando hay un convenio, eso lo llevan a cabo los jueces orales en materia familiar, es la garantía alimentaria. La garantía alimentaria en el artículo 317 del Código Civil establece que pueden ser mediante algunas formas de prenda, fianza, hipoteca u otro a criterio del juez. Hay gente que son responsables pagando sus alimentos, pero no tienen la capacidad suficiente para garantizar ese adeudo alimentario. Si estamos ante la presencia de un divorcio, no es causa la garantía, porque teníamos ya hace tiempo un criterio del tribunal, de los tribunales federales, que independientemente de la garantía no era suficiente causa para no otorgar el divorcio, y tal vez sea una traba que están por ahí se está señalando. No, simplemente lo que debemos, yo creo que hacer de forma honesta, la autoridad actúa de buena fe, entonces señalarle a la otra persona, usted lo conoce, señale si ha sido responsable, y se señala en el expediente, en la actuación, en la diligencia, de que efectivamente ha cumplido, y cuando tenga esa posibilidad que lo garantice. De lo contrario, entonces muchos lo que hacen, algunos juzgadores dicen, no, pues no procede el divorcio por la garantía. No, yo considero que sí debemos de otorgar, porque el divorcio no está supeditado a esta garantía alimentaria. Ya tenemos un criterio federal cuando era el divorcio auténticamente voluntario. Entonces hay que seguir, hay que aplicar criterios para que la familia lograr que sean ellos más responsables, pero honestamente, no obligarlos, sino que ellos mismos se obliguen por voluntad, que reconozcan sus obligaciones de crianza con sus hijos y el respeto entre cónyuges. Ese es uno de los apartados. El otro es la liquidación de la sociedad conyugal, que también puede ir aparejado. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos un bien que adquirimos dentro del matrimonio. Sí, pero a lo mejor yo no tengo la capacidad económica para garantizar. Bueno, pues con esa parte de ese bien pudiera también garantizar los alimentos. Entonces la liquidez que va a ser del bien va a ser menos. ¿Qué se requiere para la liquidación de la sociedad conyugal? Primero, exhibir las capitulaciones matrimoniales, que algunos dicen es que no las hice. No, lo que pasa es que sí las hacen, en su mayoría de hoy en día, pero no se dan cuenta que firman ese documento. Ahí tiene que ir acreditado plenamente con el testimonio notarial, la propiedad del bien, la forma de liquidarlo, cómo lo van a liquidar o cómo lo van a partir, cualquiera de las dos. Liquidar es convertir a pesos y centavos algo, es decir, lo voy a rematar y me voy a repartir al 50%, y si tengo deudos, desde de ahí se van a pagar primero los adeudos por los dos, y ya el remanente se va a repartir entre los dos cónyuges. Esa es una de las formas. La otra figura es la compensación, que decíamos. Si yo, hombre o mujer, me dediqué al hogar, al cuidado de los hijos, pues yo tengo un derecho sobre los bienes que se han adquirido, pero también igual dentro de un matrimonio. Si se tuvieron bienes antes de matrimonio, no entran ni a la liquidación de la sociedad conyugal ni a la liquidación de la compensación. Esa parte es independiente, debe ser dentro de matrimonio. Los que se adquirieron a partir de que se firmó el acta. El acta de matrimonio, así es, correcto. A lo mejor eso pudiera ser un tanto injusto. La norma se creó hace un buen tiempo, fue la famosa ley Robles, que era para beneficiar a las madres porque se dedicaban más al hogar y no hacían bienes. Ajá. El que hacía bienes era el varón. Sin embargo, yo creo que ahí a lo mejor necesita un ajuste. ¿Por qué? ¿Esto correspondería al legislativo, hacer este tipo de ajustes? Sí, claro. ¿Por qué? Hagamos un ejemplo rápido, que yo, mujer, me dedico al cuidado de mis hijos, al hogar, pero mi esposo ya tuvo muchos bienes, ya viene de otros matrimonios disueltos y hizo bienes.
Y yo sí seguí esos parámetros al hogar, yo de hijos, una madre magnífica, educados mis hijos bien, pero el día de mañana ya viene el divorcio. ¿Con qué me voy? Con nada, porque en ese matrimonio ya no hice bienes, y entonces ahí sí sería injusto. Y por eso muchos matrimonios no se disuelven, no porque realmente no se quieran divorciar, ¿Sí? Sino por este temor a quedarme en la calle. Así prácticamente. Es. Entonces yo considero que el ajuste estaría en que al menos si se dan esos parámetros, fuera un porcentaje, aunque fuera bajo, para no romper los regímenes patrimoniales. Ajá. Cuando ocurrió esas hipótesis de dedicarse al hogar y al cuidado de los hijos, y darle un porcentaje de bienes, aunque haya tenido antes de matrimonio o la capacidad económica que tenga. Aquí también está otra figura. Cuando hablamos de quedarnos con los hijos, regresándonos un poquito. Sí. Antes hablábamos de las mujeres que se dedicaban exclusivamente a los hijos. Sí. Entonces, se le pasa la pensión alimenticia y se va a encargar exclusivamente de los hijos. Sí. Pero no todas las veces se le pasaba a pensionar a la mujer. Entonces, aquí ocurre otra cosa. Cuando la mujer trabaja ahora y pelea una pensión, pero al mismo tiempo que trabaja, también se hace cargo de los hijos. Y es un trabajo todavía más arduo. Es correcto. Y entonces sucede que si gana suficiente dinero, entonces el marido ya no quiere pasar pensión porque tiene suficiente. Ajá, ya no tiene derecho la mujer a recibir, en ese caso, en ese supuesto, ya no tiene derecho a recibir alimentos porque ella tiene medios suficientes para subsistir. Ajá. Ya no tiene derecho. El artículo 288 del Código Civil nos establece que si la mujer tiene los medios suficientes no se va a decretar una pensión, de lo contrario sí se le va a fijar una pensión por la duración del matrimonio, que ese también hay otro error ahí, yo considero, el legislador, que había que subsanar. ¿Por qué? ¿Qué es la duración del matrimonio? Yo me pongo a pensar que si yo viví 15 años el matrimonio legal, 10 años estando junto con mi esposa, satisface todos los requisitos que establece 308, es decir, alimentación, calzado, vestido, habitación, salud, recreación, todo excelente, 10 años. Pero a los 10 años nos separamos y ella decide demandarme los alimentos y me demandan 5 años de descontarme la pensión alimenticia que debe de cubrir todos esos rubros. Pero ya a los 15 años desde que nació el matrimonio decido ya divorciarme. Y entonces ella me reclama precisamente los alimentos por la duración del matrimonio. Es injusto, o sea, le tengo que pagar, ya le pagué 10 bien y 5 a través de un descuento, tengo que pagar otros 15, son 30 años. Y entonces el divorcio es precisamente para que yo pueda rehacer otra vida, con otra familia. ¿Puedo con ese tipo de parámetro legal? No. Voy a complicar a otra familia más, voy a complicar la sociedad. Por eso yo señalo que debe hacerse un ajuste. ¿Por qué tener que pagar por la duración de un matrimonio? Los alimentos, la obligación alimentaria nace con el vínculo jurídico del matrimonio o el concubinato. ¿Cuándo debiera terminar esa obligación? Cuando terminen esas dos figuras jurídicas, en cuanto a alimentos. Si termina por divorcio, pues el divorcio termina. En España, ellos tenían una disposición legal que después de disuelto el vínculo jurídico del matrimonio, 3 meses se les seguía otorgando una cantidad. Aquí no, aquí nos dice que por la duración, entonces, o sea, es mucho. Y si quiere casarse otra vez, tiene que mantener 2 mujeres. Hay que mantener 2 mujeres o 3, o 3. Las que tengamos, ¿no? Eso ya como allá en los árabes, ¿no? Que depende el dinero que tengan, son las mujeres. Pero eso es bueno, porque su parámetro de ellos es de responsabilidad. Exacto. Es de responsabilidad. Si yo tengo suficiente, mantengo suficiente. Exactamente. Aquí nosotros, nuestra cultura, no tenemos la capacidad para mantener, y las tienen hogares por todas partes, entonces se convierte en un caos social. Es de irresponsabilidad, tenemos que ir cambiando esa cultura. Hace poquito veíamos por ahí, incluso sacaron memes sobre la postura de un diputado sobre exigir facturas de acuerdo a lo que gasten por la pensión. Hasta, era de risa loca todo el mundo, decía, ay, me va a exigir por los 300 pesos que me da, así se llenaron las redes sociales. ¿Hasta dónde podía realmente hacerse? No está tan mal, no sé quién haya sido el diputado, pero no creo que haya estado tan mal. A lo mejor tuvo por ahí una pensión alimenticia y no sabía cómo comprobar que daba alimentos, porque el problema es de prueba. Yo me pongo en mi lugar, yo he sido divorciado, y yo nunca pedí un solo recibo.
Pero si... Para saber en qué se gastó realmente lo que yo estoy no, aportando. ni la colegiatura de mis Ajá. hijos, ¿no? Yo depositaba, entregaba el dinero de propia mano y entonces, digo, mis hijos, uno es médico, otra es abogada, el tercero está estudiando la preparatoria, pero no he pedido. ¿Qué pasaría si esta persona, esta madre de mis hijos, acude a tribunales y me demanda? ¿Yo con qué le pruebo que le di todo eso? No tengo medio de prueba. Y entonces el juez segurito me condenaría a pagar todo ese tiempo, todas esas cosas. Ahorita con las pensiones que los hijos ya mayores pueden reclamar en retroactivo a alguien que no tuvo la precaución de documentar lo que estaba aportando, ¿se le puede hacer un retroactivo desde el nacimiento de un hijo? Sí, la Corte determinó que tenemos 10 años para registrar la acción de alimentos no pagados, vencidos y no pagados. Son 10 años. Se convierte, como se decimos, en una acción meramente civil. Entonces tenemos 10 años para cubrir esos alimentos. Lo otro es una cuestión en materia de reconocimiento de paternidad. Ajá. Que la Corte determinó que sí desde su nacimiento, no importando esas edades que tengan, los tiempos. Ahí sí. Mencionaba hace un momento Argentina y menciona también a España. ¿Hasta dónde México se acerca al derecho comparado de otras naciones para legislar o para adentrarse un poquito, aprender un poquito más sobre lo que sucede en esta materia? Yo siento, de los países que he ido, México tiene un buen derecho, es un excelente derecho. Sin embargo, aquí en la Ciudad de México el conflicto ha sido de las cargas de trabajo, que los procedimientos se hacen un poco tardíos. Y por nuestra crisis social que estamos viviendo, tanta gente que hay un estresamiento muy fuerte que provoca enojos, rompimientos, irresponsabilidad. La gente ve el problema y se hace grande, lo sienten grande y no es así, y prefieren separarse. Entonces, nuestras disposiciones legales fueron de las primeras en materia familiar. En 1917, pues tenemos la ley de relaciones familiares, ¿sí? O sea, fue prioritaria en todo el mundo, de las primeras, o sea, una codificación completa. Después, lo de Julián Huitrón Fuentevilla, que fue el Código Familiar de Hidalgo en 1980-81, y así los demás. O sea, nuestra codificación ha sido muy positiva. Sin embargo, los grandes conflictos nos han venido superando. Tenemos que crear una cultura diferente. O sea, el aspecto legal no va a resolverla. Tenemos que hacer entender a nuestra sociedad, a los gobernados, que el juez no va a resolverles la totalidad de sus conflictos familiares. Con una sentencia no se resuelve el conflicto, es más emocional. Es más de terapias, más de asimilar sus responsabilidades propias. Aquí sería alguna participación, las políticas públicas, el Estado tendría que tomar cartas en el asunto. Sí, hacer del conocimiento las disposiciones legales. Cuando yo me permití hacer la reforma con agrupaciones del 2004, salió en muchos medios de comunicación la reforma, se publicó cuáles eran los alcances de esta reforma, y cuando salió, de verdad que muchos no creían, y fue muy positiva. Sin embargo, empezaron agrupaciones de mujeres y entonces echaron para atrás la reforma, derogaron la reforma cuando era positiva. Ahora, a veces por la falta de conocimiento, ¿no? Sí. Si se dejan llevar ciertos grupos. Así es. Y lo que yo le mencionaba, de acuerdo a la leche a la leche de bote, claro, vaya. Así cuando se lastiman un poco o mucho de intereses, claro, es cuando se mueven y tratan de radicalizar para parar iniciativas nuevas. Así es. Miren, por ejemplo, si hablamos de la alienación parental, lo que ocurrió recientemente, que durante la administración de jefe de gobierno pasado, el antepasado, pues derogó todo lo que es la alienación parental, para ellos que no existía, y después la Corte hace el pronunciamiento y dice, no, sí existe, y es un conflicto social muy fuerte, y lo avala para todo el país. Fue maravilloso lo que hizo la Corte. Pues sí, porque incluso a cuántos libros, cuántos compendios, cuántos estudiosos en el tema de la alienación parental. Yo discutí en foros jurídicos, en muchos medios de comunicación la alienación parental, me decían que yo también estaba loco,
que no existía, que porque no aparecía en el DSM-4, en el C10. Le digo, es que el DSM-4 es un manual de Estados Unidos donde van señalando los trastornos mentales. Este no es un trastorno mental, es una afectación que van haciendo en los niños por la culpa de los padres. ¿Qué es la alienación parental? Es la manipulación que hace uno de los padres de inculcarle rencor, resentimiento, de influir en la psicología del niño respecto del otro padre, para que lo odie, lo rechace sin ninguna causa justificada. Esa es la alienación parental, ¿sí? Que en los divorcios, en las separaciones de aquí, porque hablamos de divorcio por papeles firmados, claro. Pero seamos honestos, la estadística nos marca cuántos relaciones de concubinato hay en nuestro país. Claro. Ahí cómo funciona, porque también es otra situación completamente diferente y cómo la ley ampara a los hijos o a las parejas. Claro. Se separan y como no hay papel de por medio, como nos decían al inicio, han cambiado la forma de pensar y ahora ya van pensando en que me caso, pues si no funciona me divorcio, pero está la otra situación donde, ¿para qué me caso si me voy a divorciar? Entonces nada más me junto, claro. Y sin pensar en las consecuencias de que si tengo hijos, ¿qué claro. futuro les voy a brindar claro. a mis hijos? Sí, el papel del Estado es muy importante y yo creo que por lo que estoy viendo en esta administración, siento que va a haber mucho de positivo, porque se están dando enfoques muy sociales. ¿Enfocados hacia la familia? Así, sobre todo. Sí, yo digo, hace poco todos escuchamos que decía el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, dice, bueno, es que ahora vamos a dejar a las abuelas los niños, ¿no? Ajá. Que por ahí brincaron muchísimo. Brincaron muchísimos. En la realidad, ¿quién está teniendo los hijos? Las abuelas. Ahora, ¿cuál sería el efecto? Nuestra sociedad había menos delincuencia cuando los hijos se quedaban precisamente en casa con los familiares, las hermanas, las tías, las abuelas, y hoy los niños están institucionalizados. Hay una frialdad. O sea, hay que reconocer eso. Que no nos queda otra mandar a ciertos lugares a los niños, pues sí, porque trabajamos y a lo mejor no tenemos familia aquí o todo el mundo trabaja. Sí, tenemos que hacerlo, pero sí lo que dijo es interesante y es cierto, la calidez es mucho mejor de un familiar, ¿sí? Aunque sean espacios breves es mucho mejor y eso, digo, los peritos nos podrán señalar, ¿sí? Haciéndolo con responsabilidad, o sea, claro. pero si lo tomamos a la ligera, pues desde un punto de vista comercial, no, pues hay que crear un montón de centros, ¿no? Para los niños, o sea, digo, hay que ser realistas también, hay que aceptar las cosas. Yo creo que todo puede ser positivo en cierta medida. Hay otra situación. Hablábamos ahorita, nos abocamos más al tema de un divorcio, las consecuencias cuando hay hijos y cuando no los hay. Cuando no hay hijos en un matrimonio, ¿qué consecuencias graves pudiera tener un No hay divorcio? Tanto problema. Cuando no hay hijos, nada más hay que ponderar sobre los bienes y los alimentos entre cónyuges. Ajá. Si volvemos al mismo principio, si la cónyuge, si que es la mujer, a lo mejor no trabaja, el cónyuge sí, hay que fijarle una pensión alimenticia. Tiene derecho a una pensión alimenticia. Esta pensión, cubriendo los rubros del 308 y en base al 308 de nuestro Código Civil, que nos establece de acuerdo a la posibilidad, de acuerdo a la necesidad, hay que acreditar cuánta necesidad tengo, en qué gasto, que sea para subsistir, no para lucrar. Y entonces el otro cónyuge tiene la obligación de otorgarlos. Y si hubo bienes, liquidarlos. Ahí no se entra a hijos porque no hubo hijos, pero sí liquidar los bienes en la medida precisamente que nos dice la ley, si eso sea conyugal, al 50%. O sea, no tendremos mucho problema. Si es separación de bienes, ahí sí volvemos otra vez a bienes nada más, al porcentaje del 1 al 50% que le corresponda, aunque no haya habido hijos, pero se dedicó al hogar. O sea, es un hogar, hay cuidados también. Claro. ¿Sí? Entonces no hay que confundir que necesariamente tiene que haber hijos, no, hubo un hogar. Que se atendió. Hay unas excepciones a todo lo que hemos estado hablando. Hemos visto estos divorcios mediáticos
sobre todo de artistas o gente que tiene dinero, y donde la sociedad se indigna cuando el hombre le pide dinero a la esposa, lo hemos visto mucho. Sí hay. Sí hay, pero claro. ¿Cómo se llega a una situación como esa? Es la misma situación que si fuera una mujer, o sea, la ley es pareja, es igualitaria, entonces si el hombre carece de ingresos y la mujer tiene los ingresos, se le hace un descuento, se fija una pensión alimenticia a favor del varón. Si los hijos se quedaron con el padre, ¿sí? Igual se fija una pensión a cargo de la madre para con los hijos. A lo mejor el varón trabaja, no para con él, pero sí para con los hijos. Es de forma igualitaria. Por eso en el divorcio de forma unilateral que llevan a cabo los juzgados tradicionales, que son 42 juzgados, igual se hace una propuesta de convenio. Se acompaña a la solicitud una propuesta de convenio, no es un convenio, es una propuesta. Yo le propongo al otro cómo vamos a disolver nuestra sociedad conyugal, cómo vamos a ver la situación jurídica de nuestros hijos, con quién se va a poner la custodia, con quién van a hacer la regulación de convivencias, de qué manera, los alimentos cuándo se van a cubrir, de dónde se van a cubrir, cómo se van a garantizar, la sociedad conyugal cómo se va a liquidar. Se hace toda esa propuesta en ese tipo de solicitud de divorcio de forma unilateral, es decir, que lo promueve uno solo ante los juzgados tradicionales, que son 42 juzgados que están en Plaza Juárez o Avenida Juárez. Y que ahí forma. El abogado que defiende a la contraparte tiene que estar de acuerdo, explicarle detalladamente el convenio que están ofreciendo. Este es un trabajo que sí, efectivamente deben de hacer los abogados, porque ellos son los que van a hacer la solicitud antes de llegar al tribunal. Hacen la solicitud de divorcio, acompañan el convenio, si es convenio ante los juzgados orales familiares, y si es una propuesta de convenio que es en forma unilateral en Plaza Juárez, pero tienen que explicarle cada rubro, en qué consiste, qué es una garantía alimentaria, qué es una liquidación de la sociedad conyugal, qué es una convivencia, cómo deben de ser sanas las convivencias. Todo eso el abogado patrono se los debe de explicar. ¿Por qué? Si no es así, de todos modos, en las juntas para escucha de menores, el juez, la autoridad, le da a conocer precisamente cuáles son las formas de llegar a un convenio sano para todos. Sí, les explica las figuras también. Sí, o sea, es breve, a lo mejor no tenemos todo el tiempo que quisiéramos, pero sí nos damos la oportunidad de explicarles cómo se puede resolver ese conflicto de forma sana, más rápido, más económico. Sí, y al mismo tiempo también, en dado caso de incumplimiento de convenio o incumplimiento de la pensión, también hacia qué instancia acudir. Cuando vienen los incumplimientos de convenio, a veces es un poquito complicado ejecutarlos. ¿Por qué? Lo que platicamos hace rato, dejó de pagar alimentos y ya se hizo insolvente, no tiene forma. No podemos ejecutar un convenio o una resolución que sea dictado. Porque si hubiera bienes, embargamos y rematamos. Si no hay bienes, no hay fuente de trabajo, no tiene capacidad, bueno, yo lo que señalaba era que muchas veces acuden a la denuncia penal para una forma de presión. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque muchas veces se evade, o sea, trabajan por su cuenta, pero es difícil detectarles dónde tienen la fuente de trabajo o cuánto perciben de ese trabajo. Entonces dicen, bueno, soy mecánico, soy carpintero, soy hojalatero, pues apenas si gano el salario mínimo menos, y sabemos que no es así. Pero no declaran también, no tenemos forma de saber a ciencia cierta cuál es la capacidad económica, ¿sí? Entonces es muy bajo también el porcentaje que se fija, ¿sí? Es muy poco, que no cubre, no las cubre, ¿sí? Y en algún momento que sucede algo como eso, la responsabilidad que va del padre, ¿pudiera recaer en alguno de los familiares? ¿Ha llegado a suceder? Tenemos artículos en 302, 303 de nuestro Código Civil en el que establece que el artículo, yo creo que también está otro ajuste, dice que a falta de padres, a falta de padres o madres, es decir, los acreedores, los deudores alimentarios principales serán los ascendientes, es decir, los abuelos, ¿sí? Pero dice a falta, entonces es muy precaria, son pocos los asuntos que han llegado de esa naturaleza, son pocos, no hay tanto. Deberíamos de quitar, yo creo que esa palabra, ¿no? A falta, ¿no? Ajá. Para presionar, porque muchas veces... Porque a falta quiere decir que en caso que casi que fallezca el padre, ¿no? Ajá, entonces... Sí, y los hay, pero volvemos a lo mismo, evaden o se sustraen.
O solamente fuentes. cuando son, estamos hablando de gente que tiene un poder económico un poco más alto cuando se llevan a cabo estos juicios, o estoy equivocada. No, es igual. ¿Es igual? Es igual. Para fijar una pensión alimenticia hay que basarse en las necesidades. Sí, pero me refiero a que los promueven. Es más fácil promoverlo cuando hay de alguna forma más. Bueno, para los abogados tenemos defensorías, ¿no? Está la Defensoría Pública, está DIF. Ahí pues a lo mejor ocurre un fenómeno que muchos se quejan de que mandan a la persona interesada a juzgados, no conocen y pues se traba, ¿no? Debieran ser los abogados, ya sea Defensoría Pública o DIF, los que sí asistan, los que estén pendientes del asunto. ¿Los DIF serían los ENDIS? El DIF tienen un jurídico. Ok. Tienen un jurídico que donde llevan asuntos precisamente de las personas con bajos recursos económicos, al igual que Defensoría Pública, ¿sí? Les hacen un estudio socioeconómico y les asisten legalmente. Sin embargo, en la práctica mandan al interesado y ellos no conocen el sistema, como si fueran abogados, no conocen. O sea, tendríamos que ser un poquito más responsables en esas instituciones, buscar a lo mejor formas diversas de organización. El cambio en 2008 del nuevo sistema de justicia, ¿ayuda, beneficia o no? Para el divorcio, el divorcio en causa, no, ayudó muchísimo. Yo creo que hoy los matrimonios están un poquito más holgados, más responsables de que no voy a atarme a un matrimonio donde estoy viviendo un infierno, se me esté faltando al respeto, estoy viendo actos de violencia y no yo tenga la forma de acreditar una causal, simplemente con mi voluntad es suficiente para divorciarme. Entonces están más conscientes. Sin embargo, yo sigo insistiendo en que debiéramos de tener unas buenas terapias o buenas informaciones a través de medios de comunicación, qué es el lazo familiar y cuáles son los efectos que se producen en una sociedad con tanto divorcio, tanta separación. ¿Por qué? Lo primero que los van a resentir no tan solo son los adultos, los niños más, la sociedad que es la que va creciendo y que al rato es quien se va a hacer cargo de nosotros, ya cuando estemos declinando nuestra vida. Sí, exactamente. O sea, esto se trata de honestidad, de ética. Hasta cierto punto, esta constitución moral no está tan alejada de necesitarse en nuestro país. No está tan alejada de una realidad. Yo no conozco sus bases, como está escrita, pero por la palabra bien empleada, sí sería positivo, porque hemos perdido valores. Lamentablemente tenemos que reconocer. Las escuelas que nos daban ética, civismo, dejaron de hacerlo y vean lo que está sucediendo. Nuestros niños ya no nos piden autorización para salir, nada más nos avisan. ¿Sí? Entonces, exigen todos los derechos a los que son acreedores, pero no son conscientes o no los hacemos conscientes de las obligaciones que también tienen. Por eso yo estoy proponiendo también otra reforma en cuanto a cuestión alimentaria, que los hijos mayores y también los acreedores alimentarios rindan cuentas y que ciertos rubros se cubran directamente por el deudor alimentario y que los hijos mayores de edad rindan cuentas al deudor alimentario de sus estudios, de dónde va, con quién va, porque sienten mayores de edad y es una falta de respeto total que dice nada más tienes obligación de darme alimentos, no te tengo que rendir cuentas de y porque estoy estudiando, no importa que lleve puro 6 en la escuela, ¿verdad? Pero tienes que dar. Exactamente, entonces, por eso tenemos que hacer una reforma también en cuestión alimentaria. Yo es lo que estoy proponiendo en una reforma que tengo. En ejecución de sentencias también estoy proponiendo que las sentencias se ejecuten sin más de notificaciones a los demandados, porque es otro problema dificilísimo de ejecutar resoluciones que tardan años, que se amparan a cada rato, hacen abuso de
medio de impugnaciones, y nunca se ejecuta. La gente lo que necesita es una resolución que salió bien a su favor, pero necesita el resultado que se ejecutó, que obtenga el beneficio de la prestación reclamada. Claro. No que tarde años y años y tampoco obtiene nada. O esos divorcios incluso que se llevan 3, 4, 5 años Así porque es. uno de los cónyuges lo que quiere es hacer enojar al Sí, otro, exactamente. hacerlo desesperar, Sí. y al mismo tiempo durante ese trayecto, durante ese proceso, pues no le da nada, y se está ahorrando. Así es. No, pues son Sí. los resentimientos. Por Sí. eso le digo que debemos llevar a cabo una buena terapia, o el famoso duelo. Hay que saber pasar un buen duelo. Una relación no debemos de empezarla de la noche a la mañana con otra persona acabando de terminar esta, no. Y para eso debemos de ir. Casi nos pide imposibles, querido amigo, ahora con No, lo que sí. estamos mirando, Claro. pero es la parte que tenemos nosotros como personas, Sí. ¿no? El individual tenemos que hacer cada uno. Así es, por eso tenemos que acudir a la soledad. Sol significa a veces conocimiento, la edad, la experiencia que vamos adquiriendo. Hay que estar en una soledad interna, hay hacer actos de conciencia, una introspección en nosotros mismos, cómo estamos viviendo, qué es lo que queremos, cómo queremos terminar nuestras vidas, cómo queremos que nuestras vidas de nuestros hijos mejoren. Si dejarlos abandonados, darles todo y no pedirles cuentas. O sea, a lo mejor estuvo mal que tanta libertad a nuestros hijos, ¿no? Antes, yo recuerdo que tenemos un 125 donde a los chicos sí se les corregía con estas cosas. Digo, nosotros en las escuelas cómo nos corregían, y creo que no estamos traumados. No el estamos. maestro nos corregía, etcétera, y le agradecemos a esos Los maestros, mismos padres, a los nuestros mismos padres. que nos hayan enderezado adecuadamente, a lo mejor una buena nalgada a tiempo, qué bueno. Y que para muchos Sí. ya incluso una nalgada ya Sí. es un abuso hacia un menor. Sí, y es ¿verdad? violencia. Sí. Yo creo que son excesos de nuestra disposición legal también. Derechos humanos también hay que tomarlo con calma, porque a lo mejor viene la delincuencia, nace en la familia, por ese Exacto. abandono, sí, y también ese que delinquió, pues fue una persona también que lo maltrataron. Que ahí, También fue una víctima. que ahí tenemos que hacer una recapitulación de cómo, Sí. desde políticas públicas y también hacia adentro de nuestra familia. Así es, ¿no? todo. Y yo digo que tenemos que empezar a hablar con la verdad, pero quitarnos los formulismos. Y si alguien comete un error, pues señalarlo, que es un error, no culparlo, pero es un error, y reconocernos sus errores. Si alguien hizo algo negativo, ¿por qué ocultarlo? Me convierte precisamente en cómplice. Exacto. Ya no, pero se dice el pecado, no el pecador, ¿por qué no? Claro. Me convierte en cómplice. Eso necesitamos nosotros, Necesitamos cambiar. hacer un cambio de la Claro, conciencia. entonces esa conciencia moral, pues yo digo que a lo mejor Pudiera ser. Pudiera ser. Queridos amigos, por aquí nos dejan saludos. César Augusto, a la maestra Ana Laura Sánchez Montiel, a Marcela González García, a Fececita Estrada, y por aquí tenemos amigos hablando le decía hace rato de Derecho Comparado, desde República Dominicana, el licenciado Algenis Tavares, que todos los días últimamente está al pendiente de lo que hacemos. Por ahí tenemos en Latinoamérica barras de abogados que nos hacen favor de vernos ya. Si no es ahorita en vivo, en repeticiones, entonces por eso el derecho comparado sí es muy, muy importante en nuestro país. De verdad es que yo les agradezco la atención a todos ellos, de verdad es que estamos hermanados en toda Latinoamérica, ¿no? Porque nuestro derecho es muy semejante, los conflictos de necesidades son muy semejantes también. Así es. Pues queridos amigos, el tiempo se nos fue como agua, así entre las manos, y yo espero que sea el primero de muchos, doctor querido, que nos acompañe. Gracias. Porque el tema de la familia es primordial en una sociedad, la familia es lo más importante. Así es. Digo, nos decía Ángeles, ¿no? Aquello de la familia, de dónde venimos, qué es lo que somos, es a donde vamos a llegar. Exactamente, la célula de la sociedad, nada más. Nada más y nada menos. La gran responsabilidad que tienen ustedes como impartidores de justicia, como juez 38º de lo familiar. Me imagino todo el trabajo que se le acumula todos los días por una situación que como sociedad estamos, pues digamos la verdad, estamos decadentes y necesitamos hacer algo. Eso ¿no? sí, lo hacemos con mucho amor y con todo mi equipo de trabajo, de veras que lo hacemos con esa pasión, con ese entusiasmo, con esa responsabilidad. Aunque estemos saturados, pero de veras que les tratamos de dar a la gente lo mejor. Y de por sí ya traen un conflicto y hay que aminorárselos, hay que comprenderlos. A los abogados que también vienen con sus asuntos, también hay que respetarlos y darles el tiempo oportuno, porque no es el único asunto en un solo juzgado. Entonces hay que respetar a todo mundo trabajando adecuadamente.
Queridos amigos, pues como pueden ver y se los hemos dicho, cada lunes los catedráticos y la gente allegada al Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico con toda esta expertise nos traen a compartir con nosotros, a entender un poquito, en este caso, sobre divorcios y todas las cuestiones jurídicas que derivan de ellos. Hablando, nos enfocamos un poquito más sobre los niños, pero son los principales afectados y como bien nos dice el doctor Juan Tapia Mejía, pues son el futuro de nuestro país, hay que abocarnos a ellos, es, ¿verdad? Claro, hay que dar lo mejor. Le agradecemos infinitamente. No, pues gracias a mi querido amigo Anatolio González, al Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, ¿verdad? Si a ustedes, de veras, este público nos acompaña, gracias. Estaremos con ustedes otro día. Gracias, doctor. Queridos amigos, los esperamos el día de mañana en un martes de Salud y Justicia. Mañana regresa el doctor Daniel Rojas López, ya estará aquí con nosotros. Vamos a tener un tema bastante interesante, lo de violencia ginecobstetricia. Por ahí tenemos un caso que nos va a desmenuzar para aprender un poco. Los esperamos el día de mañana. Soy Delia Linares Alvarado y recuerden que desde Más que Leyes educamos la conciencia. Gracias.